La lluvia golpea los cristales emplomados de la iglesia de San Isidro mientras revisamos los archivos parroquiales. Páginas amarillentas que huelen a incienso y humedad, donde aparece una y otra vez la letra cuidadosa del padre Miguel Santamaría. Cada anotación de bautizo, cada acta de matrimonio, cada registro de defunción firmado con esa caligrafía que conocía medio pueblo. Miguel tenía 47 años cuando desapareció en la madrugada del 15 de abril del 2004. Un hombre menudo, de apenas 1,65 m, con esas manos pequeñas que parecían frágiles pero que habían consolado a cientos de feligreses a lo largo de 15 años de ministerio en este pueblo de 8,000 habitantes, enclavado entre montañas en la provincia de León. Los que lo conocieron hablan de él con una mezcla extraña de cariño y distancia. Era un buen hombre, dice doña Carmen, que limpiaba la sacristía 3 veces por semana. Pero había algo en él, como si cargara con un peso que no podía compartir con nadie. Esa frase se repite en los testimonios. Un peso invisible que Miguel arrastraba en silencio. Su historia personal era la de muchos curas rurales de su generación. Hijo de campesinos, el menor de 5 hermanos, había ingresado al seminario a los 18 años sin grandes aspavientos ni revelaciones místicas. Quería hacer el bien, le había dicho a su hermana Esperanza en una de las últimas conversaciones que mantuvieron, pero a veces no sé si lo estoy consiguiendo. En los expedientes de la diócesis, Miguel aparece como un sacerdote cumplidor, sin faltas disciplinarias, aunque tampoco destacaba por su carisma o liderazgo. Sus superiores lo describían como reservado pero confiable. Los feligreses lo recordaban como alguien que escuchaba más de lo que hablaba, que conocía los nombres de todos los niños del pueblo y que nunca rechazaba una petición de ayuda, por pequeña que fuera. Pero había grietas en esa imagen de normalidad parroquial. Testimonios recogidos años después del suceso revelan que Miguel había comenzado a mostrarse inquieto en los meses previos a su desaparición. Canceló 2 bodas sin explicación convincente. Dejó de visitar a los enfermos con la regularidad de siempre. Y algo más perturbador, había comenzado a hablar de verdades que no pueden decirse desde el púlpito. La última persona que mantuvo una conversación larga con él fue el médico del pueblo, el doctor Fuentes, durante una cena en casa de unos conocidos comunes 3 semanas antes de la desaparición. Parecía preocupado por algo. ¿Recuerda Fuentes? Me preguntó sobre los límites del secreto profesional, si había situaciones en las que un médico debía romper la confidencialidad. Le dije que sí, en casos de riesgo para menores o para la comunidad. Se quedó callado mucho rato después de eso. Los domingos por la tarde, Miguel solía caminar solo por los senderos que rodeaban el pueblo. Era su momento de soledad, según confesaba a algunos parroquianos. Pero en las semanas previas a la procesión de abril, esas caminatas se volvieron más largas y frecuentes. Algunos testigos lo vieron hablando solo, gesticulando como si mantuviera una discusión acalorada con alguien invisible. Su sotana, siempre impecable, comenzó a mostrar manchas de barro que no se correspondían con los caminos habituales del pueblo, como si hubiera estado explorando lugares más apartados, más salvajes. Lugares donde un hombre de su edad y complexión no tenía razón para aventurarse. La procesión nocturna de San Isidro era una tradición que se remontaba al siglo XVII. Cada 15 de abril, cuando el calendario marcaba la festividad del santo patrón, el pueblo se sumía en un ritual que mezclaba devoción y superstición a partes iguales. Las calles se llenaban de velas, los altares improvisados aparecían en cada esquina, y una procesión de casi 200 personas recorría un circuito de 3 kilómetros que incluía los barrios más antiguos y el pequeño cementerio en las afueras. Miguel había oficiado esta ceremonia 14 veces sin incidentes. Conocía cada paso del recorrido, cada oración que debía recitarse en cada parada, cada momento en que debía alzar la custodia para que los fieles pudieran venerarla. Era una coreografía religiosa que había perfeccionado hasta el punto de poder realizarla con los ojos cerrados. Pero la noche del 15 de abril del 2004, algo era diferente. Los testimonios de esa noche coinciden en varios puntos inquietantes. Miguel llegó tarde a la iglesia, algo inusual en él. Su aspecto parecía desmejorado. Ojeras profundas, manos temblorosas, una palidez que no era normal en alguien que pasaba tantas horas al aire libre caminando por el campo. Estaba muy nervioso. Recuerda Jacinta, la presidenta de la cofradía de mujeres que organizaba la procesión. Revisaba una y otra vez los ornamentos, como si fuera la primera vez que hacía esto. Y cuando le pregunté si se encontraba bien, me miró de una manera, como si no me reconociera. La procesión comenzó a las 10 de la noche, como siempre.
Miguel encabezaba la comitiva portando la custodia de plata que había sido donada a la parroquia 3 décadas atrás. Detrás de él, los monaguillos con sus túnicas blancas, después las cofradías con sus estandartes, y finalmente la multitud de feligreses con velas encendidas que creaban un río de luz serpenteando por las calles empedradas. Los primeros 2 kilómetros transcurrieron con normalidad. Miguel cumplió con los rituales en cada estación. La bendición en la Plaza Mayor, la oración por los difuntos en la calle de la Amargura, el cántico tradicional frente a la casa donde había nacido el santo. Su voz sonaba clara y firme, sin rastro de la nerviosidad que había mostrado antes de comenzar. Pero al llegar al cementerio, en la última parada oficial antes del regreso a la iglesia, los testigos notaron un cambio dramático en su comportamiento. Se quedó parado frente a la tumba del viejo Anselmo, cuenta Remedios, que caminaba en primera fila detrás de los monaguillos. Debía recitar la oración por las ánimas, pero se quedó en silencio casi 5 minutos. La gente empezó a murmurar, algunos tosían para llamar su atención. Cuando finalmente habló, dijo algo extraño: «Perdónanos por lo que callamos». Esa frase no formaba parte del ritual tradicional. Varios feligreses la recordarían años después como una anomalía perturbadora en una ceremonia que se había repetido, idéntica durante generaciones. Después de la parada en el cementerio, la procesión debía regresar por la calle principal hasta la iglesia, donde Miguel ofrecería la bendición final y los fieles se dispersarían hacia sus casas. Pero Miguel tomó un desvío inesperado. En lugar de girar hacia la calle principal, continuó caminando hacia el sendero que llevaba al monte, una ruta estrecha y pedregosa que se perdía entre los robles. Los monaguillos, confundidos, lo siguieron unos metros antes de detenerse. La multitud se agolpó en la bifurcación, sin saber qué hacer. «Padre Miguel», gritó uno de los hombres, «se ha equivocado de camino». Pero el sacerdote no se detuvo ni se volvió. Siguió caminando con la custodia en alto, alejándose de la luz de las velas, internándose en la oscuridad del monte. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. La confusión se apoderó de los 200 feligreses que permanecían inmóviles en la bifurcación de caminos. Algunos creían que Miguel había decidido improvisar una ruta alternativa, quizás para incluir alguna bendición especial en el monte. Otros, los más ancianos que conocían cada piedra del pueblo, sabían que ese sendero no llevaba a ningún lugar sagrado, sino que se perdía entre barrancos y cuevas donde solo se aventuraban los cazadores furtivos. Los primeros en reaccionar fueron los monaguillos. Tomás, de 16 años, y Guillermo, de 14, habían servido en el altar durante 3 años y conocían las costumbres del padre Miguel mejor que nadie. Nunca hacía nada sin avisar, recordaría Tomás años después. Si iba a cambiar algo de la procesión, nos lo habría dicho antes. Decidieron seguirlo. Con las túnicas blancas ondeando en la brisa nocturna, se adentraron por el sendero pedregoso llevando 2 de las antorchas de la procesión. El resto de la multitud permaneció en la bifurcación, dividida entre la preocupación y la expectativa de que Miguel regresara en cualquier momento con una explicación lógica. Los monaguillos caminaron durante 20 minutos monte arriba. El sendero se volvía cada vez más estrecho y peligroso, con piedras sueltas que rodaban bajo sus pies y ramas bajas que rozaban sus rostros. La luz de sus antorchas apenas iluminaba unos metros por delante, creando sombras danzantes que convertían cada arbusto en una figura amenazante. Empezamos a escuchar ruidos extraños, recuerda Guillermo, como si alguien arrastrara algo pesado por las piedras, o como si hubiera animales grandes moviéndose entre los árboles. Gritamos el nombre del padre Miguel varias veces, pero no hubo respuesta. Llegaron a un claro donde el sendero se dividía en 3 direcciones diferentes. Una llevaba hacia la cresta de la montaña, otra descendía hacia un barranco conocido por sus cuevas, y la tercera se perdía entre un bosque denso de robles centenarios. No había rastro del sacerdote ni indicios de por cuál de los 3 caminos había continuado. Asustados y desorientados, los monaguillos decidieron regresar. Cuando llegaron de vuelta a donde esperaba la multitud, ya habían pasado más de 40 minutos desde que Miguel había desaparecido en la oscuridad. El alcalde, Antonio Gómez, tomó la iniciativa. Era un hombre práctico que había coordinado varias búsquedas de montañistas perdidos en años anteriores. «Esto no es normal», anunció la multitud. «Vamos a organizarnos para buscarlo». Dividió a los hombres en 3 grupos. Uno regresaría al pueblo para avisar a la Guardia Civil, otro permanecería en la iglesia por si Miguel regresaba por cuenta propia, y el tercero subiría al monte con linternas y cuerdas.
Mientras tanto, las mujeres llevaron la custodia de vuelta a la iglesia. Era un objeto sagrado que no podía permanecer a la intemperie, y su presencia en el altar daría normalidad a una situación que comenzaba a volverse angustiosa. El grupo de búsqueda, formado por 12 hombres, se adentró en el monte cerca de las 12 de la noche. Llevaban linternas potentes, cuerdas, silbatos y una radio portátil para mantenerse en contacto con el pueblo. Conocían bien el terreno. La mayoría había cazado en esas montañas desde la adolescencia y sabía dónde estaban los precipicios, las cuevas y los refugios naturales donde alguien podría haberse refugiado. Durante 6 horas peinaron la zona. Revisaron cada cueva accesible, cada refugio rocoso, cada claro donde Miguel podría haberse detenido a descansar. Gritaron su nombre hasta quedar roncos. Siguieron huellas que resultaron ser de jabalíes o ciervos. Exploraron barrancos donde una caída accidental podría haber sido fatal. No encontraron nada. Ni rastro de la sotana negra, ni de la custodia de plata, ni siquiera una huella clara que indicara por dónde había pasado el sacerdote. Al amanecer, cuando el sol comenzó a filtrarse entre las copas de los robles, el grupo de búsqueda regresó al pueblo con las manos vacías y una certeza perturbadora. Miguel Santamaría había desaparecido sin dejar rastro en una montaña que creían conocer como la palma de su mano. La noticia se extendió por el pueblo como un incendio. Las mujeres que habían participado en la procesión comenzaron a llamar por teléfono a familiares de otros pueblos. Los hombres se congregaron en el bar de la Plaza Mayor para planificar búsquedas más amplias. Los niños, que habían quedado al cuidado de abuelas mientras sus padres buscaban al padre Miguel, hacían preguntas que nadie sabía cómo responder. Y en la iglesia de San Isidro, por primera vez en 15 años, no hubo misa de 8 de la mañana. La Guardia Civil llegó al pueblo a las 9 de la mañana del 16 de abril con 2 patrullas y un oficial especializado en personas desaparecidas. El sargento Rodríguez, un hombre de 50 años con experiencia en casos de montaña, estableció inmediatamente un perímetro de búsqueda y comenzó a interrogar a los testigos de la procesión. Los primeros informes oficiales, que hemos podido consultar 20 años después gracias a la ley de transparencia, revelan una investigación inicial meticulosa pero que pronto se vería limitada por factores que nadie podía prever. Individuo de sexo masculino, 47 años, complexión delgada, estatura aproximada 1,65 metros, anotó Rodríguez en su primer parte. Desaparecido durante acto religioso nocturno. Sin antecedentes de trastornos mentales conocidos. Sin problemas económicos aparentes. Sin conflictos familiares o parroquiales. Reportados. La declaración de los monaguillos fue crucial para establecer la cronología. Tomás y Guillermo fueron interrogados por separado y sus testimonios coincidieron exactamente. Miguel había caminado monte arriba portando la custodia, había desaparecido en el claro donde el sendero se trifurcaba y no había respondido a sus gritos. Pero surgieron detalles inquietantes cuando Rodríguez profundizó en los interrogatorios. Varios feligreses mencionaron que Miguel había estado extraño en las semanas previas. Jacinta, la presidenta de la cofradía, reveló que el padre había cancelado 3 confesiones programadas sin dar explicaciones. El doctor Fuentes fue más específico. Me había preguntado sobre dilemas éticos, sobre situaciones en las que guardar un secreto podría causar más daño que revelarlo. El registro de la casa parroquial, realizado con autorización del obispo de la diócesis, no arrojó pistas claras, pero sí algunos elementos desconcertantes. En el escritorio de Miguel encontraron 3 cartas comenzadas pero no terminadas, dirigidas a personas que no lograron identificar. Querido amigo, estimado hermano, mi querida hermana en Cristo. Ninguna tenía fecha ni dirección de destinatario. Más perturbador fue el hallazgo de un mapa topográfico de la zona con varios puntos marcados en rojo. Ninguno de esos puntos correspondía a lugares conocidos del ministerio de Miguel. No eran casas de feligreses, ni ermitas, ni lugares de peregrinación tradicional. Parecían ubicaciones aleatorias en el monte, algunas de ellas en zonas de difícil acceso, donde un hombre de la edad de Miguel no tendría razón para aventurarse. La búsqueda oficial se extendió durante 8 días. La Guardia Civil movilizó equipos especializados en rescate de montaña, perros rastreadores y un helicóptero que sobrevoló la zona durante horas. Voluntarios de pueblos vecinos se sumaron a la operación, creando una red de búsqueda que cubría un radio de 15 kilómetros alrededor del punto donde Miguel había sido visto por última vez. Los perros rastreadores siguieron un rastro durante el primer día, pero lo perdieron en una zona rocosa cerca del barranco de las cuevas. Es como si hubiera desaparecido en el aire,
comentó el handler de los perros al sargento Rodríguez, o como si hubiera tomado medidas para borrar su rastro. Esa frase quedaría registrada en el expediente y se convertiría en una de las claves interpretativas del caso. El quinto día de búsqueda, los equipos de rescate encontraron algo que parecía prometedor: fragmentos de tela negra enganchados en una zarza cerca de una de las cuevas más profundas de la zona. El análisis preliminar confirmó que el tejido era compatible con el de una sotana, y varios feligreses identificaron el tipo de botón que acompañaba a los fragmentos como similar a los de la vestimenta de Miguel. Sin embargo, el registro exhaustivo de esa cueva y las 5 circundantes no reveló más pistas. Ni restos humanos, ni la custodia de plata, ni otros elementos de la vestimenta del sacerdote. La investigación oficial se cerró provisionalmente después de 3 semanas sin resultados concluyentes. El caso quedó clasificado como desaparición sin indicios de criminalidad, una categoría que permitía reabrir la investigación si aparecían nuevas pruebas, pero que en la práctica significaba que el expediente se archivaría en espera de que el tiempo proporcionara respuestas que los investigadores no habían logrado encontrar. El último informe del sargento Rodríguez, fechado el 8 de mayo del 2004, incluía una reflexión que resonaría durante años en la memoria de quienes conocieron el caso. La ausencia total de pistas coherentes sugiere una de 2 posibilidades: o el desaparecido planificó cuidadosamente su salida, o fue víctima de circunstancias extraordinarias que escapan a los patrones habituales de desaparición en zona montañosa. 20 años después, esa disyuntiva sigue sin resolverse. La respuesta oficial de la diócesis al caso del padre Miguel fue un ejemplo textbook de gestión institucional de crisis. Ni dramática ni negligente, sino calculadamente neutra, diseñada para mantener la estabilidad parroquial mientras se minimizaba cualquier impacto negativo en la imagen de la institución. El obispo Martínez Conde llegó al pueblo 5 días después de la desaparición, acompañado por el vicario general y un sacerdote que sería designado como administrador parroquial temporal. Su primera declaración, leída desde el púlpito de la iglesia de San Isidro ante una multitud que llenaba hasta el último banco, fue un ejercicio de equilibrio retórico que decía mucho sin comprometerse con nada específico. Nuestro hermano Miguel ha sido llamado por caminos que desconocemos, fueron sus palabras exactas. Confiamos en la providencia divina y en que las autoridades competentes esclarezcan esta situación que nos causa profunda preocupación a toda la comunidad diocesana. Pero detrás de esa declaración pública, los archivos diocesanos que hemos podido consultar revelan una historia más compleja de interrogantes internos, decisiones controvertidas y silencios estratégicos que han marcado el caso durante 2 décadas. El expediente personal de Miguel, custodiado en la curia diocesana, contiene elementos que nunca fueron compartidos con las autoridades civiles. Cartas de feligreses de otros destinos anteriores del sacerdote, informes de evaluación psicológica rutinarios, y correspondencia con superiores que perfilan a un hombre más complejo de lo que sugería su reputación pública. Una carta fechada 6 meses antes de la desaparición, firmada por una mujer de un pueblo donde Miguel había servido 3 años antes, hacía referencia velada a situaciones irregulares que el sacerdote habría conocido pero no reportado. La carta no especificaba la naturaleza de esas situaciones, pero solicitaba una reunión privada con el obispo para tratar asuntos de conciencia que afectan a la comunidad. No hay constancia de que esa reunión se produjera jamás. Más reveladora es la correspondencia entre Miguel y el vicario general durante los 2 meses previos a su desaparición. En una carta fechada el 15 de febrero, Miguel solicitaba ser trasladado a otro destino, alegando dificultades pastorales irresolubles en la parroquia. El vicario general le respondió sugiriendo que esperara hasta después de Semana Santa para discutir el tema con calma. En una segunda carta, del 8 de marzo, Miguel era más específico. Las responsabilidades del ministerio sacerdotal a veces entran en conflicto con las responsabilidades hacia la verdad y la justicia. Necesito orientación pastoral sobre cómo proceder cuando el silencio se convierte en complicidad. La respuesta del vicario general, fechada el 20 de marzo, es un documento extraordinario por su ambigüedad deliberada. Las situaciones complejas requieren discernimiento prudente. No todas las verdades deben ser proclamadas desde el púlpito, y no todos los secretos deben ser revelados en el confesionario. El bien común de la comunidad cristiana debe ser siempre nuestra guía principal. Esa carta llegó a manos de Miguel exactamente 26 días antes de su desaparición. La investigación interna que la diócesis abrió discretamente después del suceso se centró en revisar todas las actividades pastorales de Miguel durante sus 15 años de ministerio en el pueblo. El informe final,
marcado como confidencial y fechado en septiembre del 2004, concluía que no había evidencias de irregularidades administrativas o disciplinarias en su gestión parroquial. Sin embargo, el mismo informe incluía una nota al margen, manuscrita por el investigador diocesano, que sugería la necesidad de revisar los protocolos de comunicación entre párrocos y curia en situaciones de conflicto ético no resuelto. El nombramiento del nuevo párroco, el padre Joaquín Herrera, se hizo efectivo apenas 3 meses después de la desaparición de Miguel. Herrera, un hombre de 60 años con reputación discreta y eficiente, recibió instrucciones específicas de normalizar la vida parroquial sin hacer referencias innecesarias al caso anterior. Durante sus primeros sermones, Herrera mencionó a Miguel en términos generales y piadosos. Recordamos con cariño a nuestro hermano que nos precedió en esta comunidad. Pero cuando algunos feligreses se acercaron después de las misas para hacer preguntas específicas sobre la desaparición, Herrera respondía invariablemente: «Ese es un asunto que está en manos de las autoridades competentes y de la providencia divina». Esa frase se convirtió en la posición oficial de la Iglesia durante los 20 años siguientes. Los intentos de la familia de Miguel, particularmente de su hermana Esperanza, de obtener información adicional de los archivos diocesanos se toparon con una muralla burocrática cortés pero impenetrable. La confidencialidad de los asuntos pastorales, el respeto por la privacidad del ministerio sacerdotal, la necesidad de proteger la serenidad de la comunidad parroquial. Siempre había una razón institucional para no revelar detalles que podrían haber arrojado luz sobre los motivos de la desaparición. En 2014, 10 años después del suceso, Esperanza consiguió una audiencia privada con el obispo. La conversación, según su testimonio, duró apenas 15 minutos. Me dijo que Miguel había sido un buen sacerdote que había enfrentado pruebas espirituales hacia el final de su ministerio. Cuando le pregunté qué tipo de pruebas, me respondió que algunas cosas era mejor dejarlas en manos de Dios. Esa fue la única vez que un alto funcionario diocesano hizo una referencia específica a las circunstancias internas que podrían haber motivado la desaparición de Miguel. El silencio oficial de la Iglesia ha sido, paradójicamente, uno de los elementos más elocuentes del caso. Un silencio que sugiere la existencia de información que no puede ser compartida, de secretos que deben ser protegidos, de verdades que podrían ser más perturbadoras que la incertidumbre. En los meses que siguieron a la desaparición del padre Miguel, el pueblo de San Isidro se convirtió en un hervidero de teorías, rumores y especulaciones que llenaron el vacío dejado por la ausencia de explicaciones oficiales. Cada conversación en el bar, cada encuentro en el mercado, cada reunión después de la misa se transformaba en una sesión improvisada de investigación colectiva donde los vecinos intentaban dar sentido a lo incomprensible. Las teorías se dividían en 3 grandes categorías, cada una con sus defensores apasionados y sus detractores escépticos. La teoría del accidente era la más tranquilizadora y, por eso mismo, la más popular entre las personas mayores del pueblo. Según esta versión, Miguel había sufrido una desorientación momentánea durante la procesión, quizás causada por el estrés, la fatiga o incluso un episodio médico menor, y había tomado el sendero equivocado sin darse cuenta. En la oscuridad del monte, habría sufrido una caída fatal en algún barranco profundo donde su cuerpo nunca sería encontrado. Esas montañas se han tragado a más de uno, argumentaba Evaristo, el veterano de la guerra civil que se había convertido en el principal defensor de esta teoría. Hay pozos y cuevas que ni los más viejos del pueblo conocemos. Un paso en falso y puedes desaparecer para siempre. La fortaleza de esta teoría residía en su simplicidad y en el hecho de que explicaba la ausencia de pistas y necesidad de imaginar circunstancias extraordinarias. Su debilidad era igualmente evidente. No justificaba porque Miguel había abandonado la ruta tradicional de la procesión, ni explicaba su comportamiento extraño en las semanas previas. La teoría de la huida voluntaria era más perturbadora pero también más específica en sus detalles. Sus defensores, principalmente hombres de mediana edad que habían observado de cerca el comportamiento de Miguel durante sus últimos meses, creían que el sacerdote había planificado cuidadosamente su desaparición para escapar a algún problema grave que no podía resolver permaneciendo en el pueblo. Un hombre no cambia de comportamiento tan drásticamente sin una razón poderosa, sostenía Roberto, el dueño de la ferretería que había vendido Miguel una linterna potente y cuerdas de montaña 2 semanas antes de la procesión. Y esas compras no eran para arreglar la iglesia, por mucho que dijera. Los defensores de esta teoría señalaban varios elementos sospechosos: las cartas inacabadas encontradas en su escritorio, el mapa con puntos marcados,
sus preguntas al doctor Fuentes sobre confidencialidad profesional y sobre todo su creciente aislamiento en las semanas previas al suceso. Algunos llegaban más lejos y especulaban sobre la naturaleza específica del problema que habría motivado la huida. Problemas económicos con fondos parroquiales, un conflicto grave con la jerarquía diocesana, o incluso, susurraban los más atrevidos, algún tipo de escándalo personal que habría destruido su reputación si hubiera salido a la luz. La teoría del crimen era la más dramática y la que generaba debates más acalorados. Sus proponentes creían que Miguel había sido víctima de algún acto violento, ya fuera un crimen pasional, un ajuste de cuentas por algo que sabía o había descubierto, o incluso un acto de venganza relacionado con su ministerio sacerdotal. Los curas escuchan muchos secretos en el confesionario, argumentaba Dolores, la maestra de la escuela que había conocido de cerca las dinámicas familiares más conflictivas del pueblo. A veces saben cosas que otras personas no quieren que sepan. Esta teoría ganó fuerza cuando se supo que Miguel había preguntado al doctor Fuentes sobre los límites del secreto profesional. ¿Había descubierto algo durante una confesión que lo había puesto en peligro? ¿Había decidido romper el secreto confesional para proteger a alguien, desatando la ira de la persona implicada? Los fragmentos de sotana encontrados en las zarzas cerca de las cuevas alimentaron esta línea de especulación. Para los defensores de la teoría criminal, esos fragmentos no eran evidencia de un accidente, sino prueba de que Miguel había sido atacado y que alguien había intentado ocultar las evidencias del crimen. Las variantes locales de estas tres teorías principales incorporaban elementos específicos de la historia y la personalidad del pueblo. Algunos creían que Miguel había descubierto algo relacionado con los contrabandistas que habían usado esas montañas durante décadas para cruzar mercancías ilegales entre provincias. Otros pensaban que había tropezado con algún secreto familiar enterrado durante generaciones, de esos que pueden destruir reputaciones construidas a lo largo de toda una vida. Una teoría particularmente persistente, aunque nunca respaldada por evidencias concretas, sostenía que Miguel había descubierto pruebas de abusos cometidos años atrás por algún miembro respetado de la comunidad. Según esta versión, su dilema sobre verdades que no pueden decirse desde el púlpito se refería a su lucha entre el deber de proteger a las víctimas y las restricciones del secreto confesional. Esta teoría nunca llegó a concretarse en acusaciones específicas, pero alimentó un clima de sospecha mutua que dividió al pueblo durante meses. Familias que habían sido amigas durante generaciones comenzaron a mirarse con recelo. Conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron tensas y llenas de sobreentendidos. El factor tiempo también jugó un papel crucial en la evolución de estas teorías. En los primeros meses después de la desaparición, la mayoría de los vecinos se inclinaba por la teoría del accidente. Era la explicación más cómoda, la que permitía mantener la imagen de normalidad y tranquilidad que el pueblo había cultivado durante décadas. Pero conforme pasaban los meses sin noticias, sin hallazgos, sin pistas que confirmaran la hipótesis accidental, las teorías más complejas comenzaron a ganar terreno. La ausencia de un cuerpo, de la custodia de plata, de cualquier evidencia física conclusiva, creaba un vacío que la imaginación colectiva llenaba con escenarios cada vez más elaborados. Algunas teorías evolucionaron hacia versiones híbridas que combinaban elementos de las tres categorías principales. Quizás Miguel había huido voluntariamente después de recibir amenazas. Tal vez había sufrido un accidente mientras intentaba llegar a un encuentro secreto con alguien. O puede que hubiera sido víctima de un crimen que había comenzado como un intento de persuasión o chantaje. Los testimonios tardíos que aparecieron meses o incluso años después del suceso añadieron nuevas capas de complejidad a las teorías populares. En 2006, 2 años después de la desaparición, un camionero que había pasado por el pueblo la noche de la procesión declaró haber visto a un hombre vestido de negro caminando por la carretera nacional hacia las 3 de la madrugada. Nunca había reportado este avistamiento porque no le había dado importancia hasta que se enteró del caso. En 2009, un excursionista aficionado a la espeleología afirmó haber encontrado restos de velas en una cueva profunda situada a varios kilómetros del punto donde Miguel había sido visto por última vez. Las velas estaban consumidas completamente, pero su posición sugería que habían sido encendidas intencionalmente por alguien que conocía bien la cueva. Estos testimonios tardíos, imposibles de verificar con precisión debido al tiempo transcurrido, alimentaron nuevas especulaciones pero también generaron escepticismo sobre la fiabilidad de la memoria y la tendencia humana a encontrar conexiones significativas en coincidencias aleatorias. La polarización social que generaron estas teorías fue quizás el efecto más duradero de la desaparición en la vida del pueblo. Familias enteras alinearon con una u otra versión de los hechos,
Y esas alineaciones reflejaban divisiones más profundas sobre la naturaleza de la comunidad, la confianza en las instituciones y las fronteras entre lo público y lo privado. Los defensores de la teoría del accidente tendían a ser personas que valoraban la estabilidad y preferían creer en la bondad fundamental de su comunidad. Los partidarios de la huida voluntaria solían ser individuos más críticos con las autoridades y más propensos a creer en la existencia de secretos ocultos. Los que apoyaban la teoría criminal a menudo habían tenido experiencias personales con la violencia o la injusticia que los hacían más receptivos a explicaciones dramáticas. Estas divisiones perduraron durante años, creando una fractura invisible pero real en el tejido social del pueblo. Una fractura que el hallazgo de la sotana, 20 años después, volvería a abrir con una intensidad renovada. Esperanza Santamaría tenía 51 años cuando su hermano menor desapareció en la oscuridad del monte. Era la mayor de los 5 hermanos, la que había asumido el papel de madre sustituta después de que su madre muriera de tuberculosis cuando Miguel tenía apenas 12 años. Durante 35 años había sido su confidente, su apoyo, la persona que mejor conocía sus miedos, sus dudas, sus pequeñas manías cotidianas. La desaparición de Miguel no solo le arrebató a un hermano, le robó también la certeza sobre las que había construido su comprensión del mundo. Miguel me contaba todo. Repetía Esperanza en las entrevistas que concedió a periodistas locales durante los primeros años después del suceso. Sus problemas con los feligreses, sus dudas sobre las decisiones difíciles que tenía que tomar, incluso sus momentos de crisis de fe. Si hubiera estado planificando marcharse, yo lo habría sabido. Pero conforme pasaba el tiempo, esa certeza inicial comenzó a resquebrajarse. En conversaciones privadas con familiares cercanos, Esperanza admitía que Miguel había cambiado en los meses previos a la procesión. Estaba más callado, más preocupado. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que eran cosas del ministerio, y cambiaba de tema. La búsqueda de respuestas se convirtió para Esperanza en una obsesión que consumió los siguientes 20 años de su vida. Dejó su trabajo como administrativa en el ayuntamiento de la capital provincial para dedicarse por completo a investigar la desaparición de su hermano. Gastó sus ahorros en contratar a un detective privado que no encontró pistas nuevas. Viajó a otros pueblos donde Miguel había servido antes para entrevistar a antiguos feligreses. Estudió mapas topográficos hasta conocer cada barranco, cada cueva, cada sendero de una región que abarcaba cientos de kilómetros cuadrados. Su casa se convirtió en un archivo informal del caso. Paredes cubiertas de mapas con anotaciones, carpetas llenas de testimonios recopilados por cuenta propia, fotografías ampliadas de los lugares donde Miguel podría haber estado. Un santuario doméstico dedicado a mantener viva la búsqueda cuando ya nadie más parecía recordar que había un hombre desaparecido. Los otros hermanos reaccionaron de maneras muy diferentes. Aurelio, el segundo en edad, adoptó desde el principio la teoría del accidente y se aferró a ella con una tenacidad que rayaba en la negación. Miguel se perdió en el monte y murió. Es triste, pero es lo que pasó. No hay que buscar misterios donde no los hay, decía cada vez que Esperanza intentaba involucrarlos en sus investigaciones. Carmen, la única hermana además de Esperanza, eligió el camino del silencio. Raramente hablaba del tema, incluso en reuniones familiares. Cuando se le preguntaba directamente sobre Miguel, respondía con evasivas. Está en manos de Dios. Cada uno tiene su destino. Algunas cosas no están hechas para que las entendamos. Los 2 hermanos más jóvenes, Patricio y Ramón, intentaron mantener un equilibrio entre el apoyo, esperanza y la preservación de su propia estabilidad emocional. Participaban esporádicamente en sus búsquedas, pero establecían límites claros sobre hasta dónde estaban dispuestos a implicarse en una investigación que parecía no tener fin. La relación de Esperanza con las autoridades fue deteriorándose progresivamente. Durante los primeros años, mantenía contacto regular con la Guardia Civil, aportando cualquier información nueva que creía haber descubierto y presionando para que mantuvieran abierta la investigación. Pero la respuesta institucional era siempre la misma, cortés, profesional y fundamentalmente estéril. Me trataban como a una hermana dolida que no podía aceptar la realidad. Recuerde, Esperanza, pero yo no estaba negando la realidad. Estaba intentando entenderla. Y había demasiadas cosas que no encajaban en la versión oficial de los hechos. Su relación con la iglesia fue aún más frustrante. Las reuniones con el obispo, los intentos de acceder a los archivos diocesanos, las conversaciones con el nuevo párroco, todo se encontraba con la misma muralla de cortesía institucional que no revelaba información útil. Me decían que orara por Miguel,
que confiar en la providencia divina, que aceptar el misterio como parte del plan de Dios. Cuenta Esperanza. Pero yo no quería misterios. Quería respuestas. Y tenía la sensación de que esas respuestas existían, pero que alguien había decidido que yo no tenía derecho a conocerlas. El coste personal de esta búsqueda obsesiva fue devastador. Esperanza nunca se casó ni tuvo hijos, decisiones que atribuía directamente a su dedicación exclusiva al caso de Miguel. ¿Cómo iba a construir una vida normal sabiendo que mi hermano estaba perdido en algún lugar y que nadie lo estaba buscando? Se preguntaba. Su salud física se deterioró debido al estrés crónico y a las expediciones frecuentes por terrenos montañosos peligrosos. Sufrió 2 accidentes menores durante búsquedas solitarias en cuevas, y en una ocasión tuvo que ser rescatada por la Guardia Civil después de perderse durante 16 horas en una tormenta de nieve. Sus relaciones sociales se vieron afectadas por su tendencia a convertir cualquier conversación en una discusión sobre la desaparición de Miguel. Amigos de toda la vida comenzaron a evitarla porque no soportaban la intensidad de su obsesión. La gente se cansó de escucharme, admite, pero yo no podía hablar de otra cosa. Era como si Miguel fuera lo único real en mi vida, y todo lo demás fuera una representación vacía. Los momentos de esperanza fueron especialmente crueles. Cada nuevo testimonio, cada pista aparente, cada teoría que parecía prometedora, generaba en Esperanza una expectativa que invariablemente terminaba en decepción. En 2011, un grupo de espeleólogos encontró huesos humanos en una cueva profunda a 15 kilómetros del pueblo. Esperanza pasó 3 meses convencida de que finalmente había aparecido Miguel, hasta que los análisis forenses revelaron que los restos pertenecían a una mujer que había muerto décadas atrás. En 2016, un testigo afirmó haber visto a un hombre que se parecía a Miguel en una estación de autobuses de Madrid. Esperanza viajó inmediatamente a la capital, distribuyó fotografías, habló con empleados y viajeros, contrató a un detective local. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, descubrió que el testigo había confundido a Miguel con un actor de televisión que se parecía vagamente a él. Cada una de estas falsas alarmas dejaba a Esperanza más agotada emocionalmente, pero también más determinada a continuar. Cada decepción me demostraba que Miguel seguía ahí fuera, esperando a que alguien lo encontrara. Razonaba. ¿Y si yo no lo buscaba, quién lo haría? El 20º aniversario de la desaparición, en abril del 2024, marcó un punto de inflexión en la actitud de Esperanza. Por primera vez en 2 décadas, consideró seriamente la posibilidad de abandonar la búsqueda activa. Sus fuerzas físicas ya no le permitían las expediciones montañosas que había realizado durante años. Sus recursos económicos estaban agotados, y su salud mental mostraba signos preocupantes de deterioro. Estaba pensando en rendirme, admite, en aceptar que nunca sabría qué le pasó a Miguel, y en intentar construir lo que quedara de mi propia vida. Pero el diseño tenía otros planes. 6 meses después de esa reflexión, cuando Esperanza había comenzado tímidamente a considerar la posibilidad de volver a trabajar y de reconstruir relaciones sociales abandonadas durante décadas, llegó la llamada telefónica que cambiaría todo. Habían encontrado la sotana de Miguel en una cueva. Después de 20 años de búsqueda infructuosa, las respuestas parecían estar finalmente al alcance. O al menos, eso esperaba Esperanza mientras se dirigía una vez más hacia las montañas donde su hermano había desaparecido. La mañana del 23 de octubre del 2024, un grupo de espeleólogos de la Universidad de Salamanca llegó a las montañas de San Isidro para realizar un estudio cartográfico de las cuevas de la región. Era un proyecto académico rutinario, financiado por la Junta de Castilla y León, destinado a catalogar y preservar el patrimonio geológico subterráneo de la provincia. El equipo estaba formado por 5 personas: el profesor Dr. Álvarez, especialista en geología kárstica, 2 estudiantes de doctorado, Patricia y Marcos, y 2 espeleólogos experimentados, Luis y Carmen, que actuaban como guías de seguridad. Llevaban equipos modernos de iluminación, sistemas de comunicación por radio y cámaras especializadas para documentar las formaciones rocosas que encontraran. La cueva que cambiaría todo era conocida localmente como la Cima del Lobo, un nombre que nadie recordaba porque había recibido. Se encontraba a 2,3 kilómetros del punto donde el padre Miguel había sido visto por última vez, en una zona de difícil acceso que requería una caminata de 40 minutos por senderos apenas marcados entre la vegetación. La entrada a la cueva era estrecha, casi oculta detrás de un promontorio rocoso cubierto de helechos y musgo. Durante décadas, solo algunos cazadores furtivos y recolectores de setas habían explorado sus primeros metros,
pero nadie había documentado su estructura interna ni su profundidad real. Era una cueva perfecta para nuestro estudio, recuerda el doctor Álvarez. Formaciones calcáreas intactas, múltiples galerías y evidencia de corrientes de aguas subterráneas que habían creado estructuras muy interesantes desde el punto de vista geológico. El equipo pasó toda la mañana mapeando las galerías principales y documentando las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Hacia las 2 de la tarde, decidieron explorar una galería lateral que descendía abruptamente hacia las profundidades de la montaña. Fue Patricia, la estudiante de doctorado especializada en hidrogeología, quien hizo el descubrimiento. Estaba tomando medidas de humedad en una cámara pequeña situada a unos 50 metros de profundidad cuando su linterna iluminó algo que no encajaba con el entorno natural de la cueva. Al principio pensé que era un trozo de plástico negro que alguien había dejado tirado, cuenta Patricia. Pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que era tela. Tela negra, y con una forma específica, como si fuera una prenda de vestir. La llamada por radio al resto del equipo fue inmediata. En pocos minutos, los 5 miembros del grupo de investigación estaban reunidos en la pequeña cámara, examinando con sus linternas lo que claramente era una sotana sacerdotal. La prenda estaba cuidadosamente doblada y colocada sobre una formación rocosa natural que actuaba como una especie de altar improvisado. No estaba desgarrada ni mostraba signos de haber sido arrastrada hasta allí por corrientes de agua o animales. Su posición era deliberada, casi ceremonial. Lo que más me impactó fue lo bien conservada que estaba. Recuerda Luis, el espeleólogo veterano. En una cueva con tanta humedad, una prenda de tela debería haber mostrado signos de descomposición después de tanto tiempo. Pero esta sotana parecía como si hubiera sido colocada allí recientemente. Junto a la sotana encontraron otros objetos que confirmaron inmediatamente la identidad de su propietario. Un breviario con el nombre Padre Miguel Santamaría inscrito en la primera página, una pequeña cruz de plata que varios feligreses de San Isidro reconocieron después como perteneciente al sacerdote desaparecido, y un rosario de madera que había sido regalo de su hermana Esperanza cuando fue ordenado sacerdote. Pero había algo más, algo que ninguna de las teorías sobre la desaparición había anticipado. Debajo de la sotana, cuidadosamente envueltos en un trozo de plástico que había protegido su contenido de la humedad, encontraron 3 cartas escritas a mano. Las cartas estaban dirigidas a quien encuentre estas líneas, y estaban fechadas el 15 de abril del 2004, el mismo día de la procesión nocturna. El contenido de esas cartas, que se convertiría en el centro de toda la controversia posterior, revelaba una historia completamente diferente de la desaparición. Una historia que nadie había imaginado durante 20 años de especulaciones y teorías. El protocolo de actuación que siguió el equipo de espeleólogos fue impecable desde el punto de vista académico y legal. No tocaron nada más de lo estrictamente necesario para confirmar la identidad de los objetos. Tomaron fotografías detalladas de la posición exacta de cada elemento antes de moverlo. Marcaron las coordenadas GPS precisas de la cámara donde se produjo el hallazgo. Y lo más importante, llamaron inmediatamente a la Guardia Civil. La noticia llegó a San Isidro esa misma tarde. El sargento Méndez, sucesor del sargento Rodríguez que había dirigido la investigación original, se desplazó inmediatamente a la cueva acompañado por un equipo de la policía científica. Para las 7 de la tarde, la zona estaba acordonada y había comenzado una nueva investigación oficial. La reacción del pueblo fue inmediata e intensa. En cuestión de horas, decenas de vecinos se habían congregado en los alrededores de la cueva, mantenidos a distancia por él. Perímetro policial pero ansiosos por conocer detalles del hallazgo. Los rumores se extendían de boca en boca, cada uno más dramático que el anterior. Esperanza Santamaría llegó al lugar hacia las 9 de la noche. Había hecho el viaje desde la capital provincial en su viejo coche. Conduciendo por carretera secundaria se conocía de memoria después de tantos años de búsquedas. Su reacción al enterarse de que finalmente habían encontrado pertenencias de Miguel fue una mezcla compleja de alivio, ansiedad y una sensación extraña de vindicación. Durante 20 años, la gente me había dicho que aceptara que Miguel había muerto en un accidente, recuerda. Pero yo sabía que había algo más. Y ahora tenía la prueba de que su desaparición no había sido un simple accidente. Las cartas se convirtieron inmediatamente en el elemento más controvertido del hallazgo. Su contenido no fue revelado oficialmente durante las primeras semanas de la nueva investigación, pero comenzaron a filtrarse fragmentos que alimentaron especulaciones aún más intensas que las que habían seguido la desaparición original. Según las filtraciones,
Las cartas contenían confesiones personales sobre dilemas éticos que Miguel había enfrentado durante sus últimos meses en la parroquia. Mencionaban nombres específicos de personas del pueblo. Hacía referencia a secretos que han envenenado esta comunidad durante generaciones. Y, lo más perturbador de todo, sugerían que Miguel había tomado la decisión de desaparecer voluntariamente después de llegar a conclusiones que no podía compartir públicamente sin causar un daño irreparable. El hallazgo de la sotana no había resuelto el misterio de la desaparición del padre Miguel. Por el contrario, había abierto nuevas preguntas aún más complejas que las originales. Preguntas que obligarían al pueblo de San Isidro a enfrentarse con verdades que había preferido mantener enterradas durante 2 décadas. La decisión de hacer públicas las cartas halladas junto a la sotana del padre Miguel desencadenó el debate más tenso en la historia reciente de San Isidro. Por un lado, la familia Santamaría y parte de la comunidad exigían transparencia tras 20 años de incertidumbre. Por otro, autoridades diocesanas, representantes municipales y familias influyentes temían que su contenido causara daños irreparables a inocentes. El juez instructor optó por una solución intermedia. Se publicarían las cartas, pero con los nombres y detalles personales suprimidos. El 15 de diciembre de 2024, el Boletín Oficial de la provincia divulgó los textos. Lo que contenían superó cualquier expectativa. La primera carta era una confesión desgarradora. Miguel relataba el conflicto entre su fe, su conciencia y el silencio obligado por el sacramento. Hablaba de verdades que no podían ser proclamadas desde el púlpito, de pecados graves escuchados en confesión que lo enfrentaban a un dilema imposible: callar y ser cómplice, o hablar y traicionar su vocación. La segunda carta, más directa, mencionaba abusos contra menores cometidos por personas de poder en la comunidad. Revelaba que había intentado actuar sin violar el secreto sacramental. Instó a culpables a entregarse, animó a víctimas a denunciar, buscó asesoría canónica. Todo en vano. El silencio persistía, y ese silencio lo consumía. La tercera carta, dirigida a las autoridades, daba instrucciones concretas, documentos guardados en su escritorio y un mapa con ubicaciones clave para futuras investigaciones. El registro posterior confirmó sus palabras. Se hallaron testimonios, fotografías, correspondencia con la diócesis y el mapa detallado. Lo que siguió fue una investigación sin precedentes. 5 personas fueron arrestadas. Se destaparon casos antiguos de abuso, corrupción y violencia. La imagen tranquila del pueblo se resquebrajó. La Iglesia, tras décadas de silencio, adoptó un tono ambiguo. Expresó dolor por las víctimas, pero lamentó que Miguel no confiara plenamente en los canales institucionales. Para algunos, las cartas fueron el acto final de un hombre valiente que eligió desaparecer antes que traicionar su conciencia. Para otros, un gesto desesperado que dejó más heridas que respuestas. Pero una cosa era cierta: San Isidro nunca volvería a ser el mismo. 20 años después, el eco de la desaparición del padre Miguel Santamaría no ha desaparecido. Al contrario, se ha transformado en algo más profundo, una presencia silenciosa que impregna cada rincón de San Isidro. Ya no se habla tanto del misterio, sino del legado incómodo que dejó tras de sí. Un legado hecho de preguntas, heridas abiertas y una verdad que tardó 2 décadas en emerger. La cueva donde apareció la sotana no se ha convertido en sitio turístico ni en lugar de peregrinación. Pero de vez en cuando, alguna persona sube en silencio, sola, sin decir a nadie a dónde va. El sendero es estrecho, cubierto de musgo, y a veces las ramas rasguñan el rostro. No hay señalización. Solo una cruz pequeña, tallada en una piedra con cuchillo, que alguien dejó allí. No se sabe quién. Allí, donde el padre Miguel dejó sus últimas palabras, el silencio pesa más que en cualquier otro lugar del monte. Esperanza Santamaría ya no vive en la misma casa. Después del hallazgo, vendió la antigua vivienda familiar, la que se había convertido en archivo, oficina de investigación, refugio emocional y prisión, y se mudó a las afueras del pueblo, a un lugar más sencillo, más pequeño. Allí cuida de un jardín con rosales, los mismos que su madre cultivaba cuando eran niños. Sigue teniendo los mapas, las cartas, las copias de las investigaciones, pero ya no los consulta cada día. Los guarda en una caja de madera bajo la cama, como quien conserva una parte esencial de sí misma, aunque duela. Sobre su mesa, junto a la radio que siempre tiene encendida con música clásica, hay un portarretrato con una fotografía de Miguel tomada en 1992. Está sonriendo, con la sotana algo arrugada y una Biblia bajo el brazo.
Fue la última vez que toda la familia se reunió en Navidad. Él no huyó, dice Esperanza. Hizo lo único que podía hacer sin traicionar a nadie. La iglesia de San Isidro reabrió sus puertas poco después del hallazgo, pero algo cambió. El nuevo párroco habla poco del caso, aunque ha introducido algunos gestos que no pasan desapercibidos. En cada misa, antes del ofertorio, hay un minuto de silencio. No está escrito en él. Ritual, pero todos saben lo que significa. Y cada 15 de abril, durante la procesión nocturna, la ruta hace una pausa no oficial frente al cementerio. Las velas se detienen, las voces callan, y solo se escucha el roce de los cirios al viento. Algunos rezan, otros observan. Nadie dice nada. Ese minuto de pausa no fue propuesto por la diócesis ni por el ayuntamiento. Surgió espontáneamente en el año 2025, cuando los vecinos sintieron que no podían seguir como si nada hubiera pasado. Desde entonces, se mantiene. La diócesis, por su parte, adoptó una postura de colaboración institucional pero mantuvo distancia emocional respecto al caso. El obispo actual ha mencionado el nombre de Miguel una sola vez en público, durante una homilía sobre las tormentas de la conciencia. En privado, según fuentes cercanas, la curia ha reforzado los protocolos internos para atender denuncias éticas. No como consecuencia oficial del caso Miguel Santamaría, sino como una medida general de revisión de procedimientos pastorales. Pero en San Isidro todos saben de dónde viene esa decisión. La comunidad también ha cambiado. No de forma estridente, pero sí irreversible. Algunos vecinos se marcharon tras las detenciones. Otros rompieron relaciones con amigos de toda la vida. Hubo familias que dejaron de saludarse en la plaza. Pero también hubo quienes se acercaron por primera vez. Víctimas que encontraron fuerza para hablar, jóvenes que exigieron más transparencia, ancianos que reconocieron que habían visto cosas que prefirieron callar. Se formó un grupo de apoyo que aún hoy se reúne los jueves por la tarde en el Centro Cultural del Pueblo. No lo llaman grupo de víctimas. Lo llaman encuentro. Allí, sin cámaras ni prensa, sin promesas institucionales, se comparten historias, silencios y pequeños actos de reparación. Una de las mujeres que participa allí lleva siempre un rosario de madera. Es el mismo que Miguel tenía cuando desapareció. Le fue entregado por la Guardia Civil tras el análisis forense de los objetos hallados en la cueva. Dijo que no podía quedárselo Esperanza. Debe estar donde se escuche rezar. En la escuela primaria, los profesores han empezado a enseñar el caso del padre Miguel como parte de la historia contemporánea local. No con amarillismo, sino con sensibilidad. Se habla del dilema moral, de la ética del secreto, de los límites de la obediencia y del valor de la conciencia individual. Para los niños, el nombre del padre Miguel no es el de un héroe ni el de un mártir. Es el de alguien que enfrentó algo muy difícil y eligió el silencio para no causar más daño. Alguien que no supo qué hacer con la verdad, pero que al menos no la enterró del todo. A veces, los alumnos dejan pequeñas cartas anónimas en un buzón junto a la biblioteca escolar. Algunas son dibujos, otras son mensajes simples. Gracias por decir la verdad. Lo siento por tu dolor, yo sí te creo. Y en esas cartas, en esa generación nueva que no vivió la desaparición pero hereda su enseñanza, se vislumbra algo parecido a la esperanza. Porque lo que queda no es solo dolor. También queda memoria. Y memoria compartida. Miguel Santamaría no dejó un cadáver. Dejó una sotana, 3 cartas, una cueva, y un pueblo obligado a mirarse en el espejo. Quizá nunca se sepa con certeza dónde murió, ni cuándo, pero su desaparición obligó a otros a aparecer. Su silencio hizo hablar a los que nunca pudieron. Y si algo enseña su historia, es que la verdad puede tardar, pero no desaparece. Se esconde, se oculta entre rocas, se dobla con cuidado sobre una piedra húmeda en el fondo de una cueva. Pero no muere. Lo que queda es una comunidad distinta, una hermana que resistió, un pueblo que ahora escucha. Y una voz que, aunque tardó 20 años en salir a la luz, ya no puede volver a ser silenciada. Han pasado 5 años desde que se encontraron la sotana, el rosario y las cartas. 5 años desde que San Isidro dejó de ser apenas un punto en el mapa y pasó a ser, también, un símbolo incómodo, sí, pero necesario, de memoria y reparación. Hoy, en el pueblo, ya nadie pregunta qué ocurrió. Las preguntas han sido sustituidas por gestos. Los silencios durante la misa, las miradas largas cuando se cruzan 2 vecinos que antes eran amigos y ahora apenas se saludan. La verdad,
como la humedad en las paredes antiguas, ha penetrado sin hacer ruido, y ya no se puede quitar sin deshacerlo todo. Don Joaquín, el párroco actual, envejeció rápido tras la publicación de las cartas. Nunca quiso ser portavoz de una tragedia que no le pertenecía, pero terminó asumiendo el papel con dignidad discreta. Un día, al terminar la misa, pronunció una frase que algunos anotaron en servilletas, como si fuera una oración secreta. La fe no exige cerrar los ojos, sino aprender a mirar con ellos abiertos. Desde entonces, nadie volvió a decir que el padre Miguel estaba desaparecido. Porque ya no lo está. Su nombre figura en una placa sencilla al lado del altar, justo donde solía colocar la custodia durante la procesión. No dice en memoria de, ni descanse en paz. Solo, Padre Miguel Santamaría, 1957. Veritas vos liberavit. La verdad os hará libres. Esperanza sigue viva. Tiene 76 años y su andar es más lento, pero su voz mantiene la firmeza de quien pasó la vida entera buscando lo que otros preferían ignorar. Ya no habla tanto de Miguel. Habla de flores, del clima, de la nieta de su vecina. Pero si alguien menciona el nombre de su hermano, sonríe sin necesidad de explicar nada. Cada año, en abril, organiza una lectura silenciosa de las cartas en la biblioteca municipal. Nunca hay más de 20 personas, pero siempre hay alguien nuevo. Jóvenes, profesores, antiguos feligreses. Algunos no dicen palabra en toda la sesión. Otros lloran. Algunos se quedan después para preguntar cómo se empieza a decir algo que se ha callado por demasiado tiempo. Empieza por una frase. Responde Esperanza. Y si no puedes decirla, escríbela. Y si no puedes escribirla, píntala. Pero hazla salir, porque lo que nos sale se pudre por dentro. En una vitrina del museo local, antes sala de exposiciones temporales, ahora dedicada a la historia contemporánea del pueblo, se conserva la sotana hallada en la cueva. Está protegida por cristal antirreflejo, con control de temperatura y humedad, pero sin solemnidad excesiva. No hay luces dramáticas ni fondo musical, solo un panel discreto que explica su hallazgo y su contexto. Los visitantes pueden leer fragmentos de las cartas, ver el mapa original con los puntos marcados, observar copias de las anotaciones parroquiales de Miguel. Pero lo más impactante es un pequeño audio de apenas un minuto. Es una grabación restaurada de una misa que Miguel celebró en 2003, recuperada de una cinta antigua. Su voz es serena, pausada. Recita una homilía sobre la conciencia y la compasión. Al final, hace una pausa larga, como si buscara algo que no puede decir del todo. Y entonces, con un tono casi susurrado, dice, no siempre podemos decir todo lo que sabemos, pero siempre podemos actuar como si lo supiéramos. A veces, eso basta. Esa frase se ha convertido en lema no oficial de un pueblo que ahora sabe demasiado para volver a la ignorancia. El encuentro, aquel grupo de apoyo fundado en 2025, sigue funcionando. Cada jueves, al caer la tarde, la sala del Centro Cultural se llena de sillas y tazas de café. No hay discursos, no hay psicólogos ni periodistas, solo personas que se escuchan entre sí. A veces, llega alguien nuevo que no dice su nombre. A veces, alguien vuelve después de años de ausencia. Y cuando alguien quiere hablar de Miguel, no hay juicio, solo un silencio lleno de respeto. Una vez por año, hacen una caminata hasta la cueva. No llevan velas ni pancartas, solo agua, pan y una caja de madera donde colocan cartas escritas por quienes ya no están o por quienes aún no se atreven a hablar en voz alta. La caja no se abre. Se entierra a unos metros de la entrada de la cima, en silencio. Lo más inesperado ha sido cómo el caso cambió la forma en que se habla con los niños en San Isidro. Antes, todo lo difícil se esquivaba. Ahora, se aborda con cuidado, pero sin evasivas. Los profesores usan el caso como ejemplo de dilemas éticos. Les preguntan a los estudiantes qué habrían hecho en el lugar de Miguel. Les explican qué es el secreto de confesión, qué es la responsabilidad institucional, qué es el daño del silencio impuesto. Una niña de 11 años escribió en una redacción: el padre Miguel tenía una verdad que dolía mucho, y aunque no pudo gritarla, la dejó escrita. Ahora nosotros podemos leerla y hacer algo con eso. Esa niña fue elegida para leer su texto durante la ceremonia del 15 de abril de 2029. Fue la primera vez que, en medio de la procesión, se escuchó una voz infantil citando Miguel. Nadie aplaudió, pero todos lloraron. De las 5 personas arrestadas tras la publicación de las cartas, 2 fueron condenadas.
Una murió antes del juicio y 2 fueron absueltas por falta de pruebas concluyentes. Pero el impacto no estuvo en las condenas, sino en lo que provocaron. Más denuncias, más testimonios, más memoria. No todos aceptaron el proceso. Algunas familias dejaron el pueblo, otras retiraron a sus hijos de la escuela local, algunas incluso organizaron misas privadas en pueblos vecinos. Pero la mayoría, aún con dudas y heridas, eligió quedarse, porque sabían que marcharse era como tapar de nuevo la cueva. Cada año, el ayuntamiento publica un informe sobre memoria, verdad y reparación, donde se registran las iniciativas comunitarias vinculadas al caso. El informe incluye testimonios, actividades escolares, encuentros, estadísticas de denuncias atendidas y recursos invertidos. El informe de 2028 tenía en su portada una frase nueva: ya no somos el pueblo del cura desaparecido. Somos el pueblo que decidió no olvidar. La tumba de Esperanza Santa María, fallecida en marzo de 2030, se encuentra en el cementerio de San Isidro, justo al lado de la tumba vacía que lleva el nombre de su hermano. En su lápida, en vez de una cruz, hay tallado un libro abierto. Y una frase: no dejó de buscar. Gracias a ella, hoy sabemos. A veces, el viento del monte trae consigo un eco que parece voz. Y aunque nadie lo admite en voz alta, muchos aseguran haberlo escuchado alguna vez. Perdónanos por lo que callamos. Una frase que ya no duele. Solo recuerda,